Buenas noches, un placer estar con ustedes otra vez. Hoy día tenemos un tema en que tiene que ver mucho con el reino de Dios y por supuesto muchas preguntas que me hacen al respecto. Y siempre viene sobre la conciencia, que es lo que siempre hablo y que hablo de neurociencia y la Biblia, y sobre todo cómo podemos desarrollar la conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo siempre planteo que si nosotros podemos desarrollar la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, todo cambiaría, ¿no? O sea, las ansiedades, las enfermedades, todas las cosas que a veces son grandes problemas para nosotros, estando con Dios al lado y siendo consciente que Dios está a nuestro lado, las cosas cambian. Por eso el mismo rey David dijo en su salmo: no temerá mal alguno cuando esté en el valle de muerte, porque Él está con él, o sea, que Dios estaba con él, o sea, porque tú estás conmigo, son sus palabras. Y por eso es bien importante cuando le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente porque yo estoy contigo. Cuando le dijo a Moisés que iba a libertar y dijo: ¿y qué me das, no? ¿Qué pruebas me das para eso? Él dijo: la única prueba es que yo estoy contigo. Y cuando dijo a José siempre está leyéndose en el capítulo que habla de José, que Dios estaba con José todo el tiempo, aun cuando estaba en la cárcel delante del faraón, nunca dejó de estar al lado de José. Y desarrollar la conciencia de la presencia de Dios es algo grande, pero algo que es mucho más grande y más cercano a Dios, digamos, estar a Dios, es la conceptualización de que Él es nuestro Padre, ¿no? Y que Él cuida de nosotros, no solamente un Padre teórico o un Padre de oración en que solamente le llamo Padre cuando oro, sino es mucho más grande en cuanto a relación, mucha más afinidad y mucho más cercano. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo: arrepentidos o cambien la mente, porque el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Y estamos hablando del reino de Dios. Y el reino de Dios se ha acercado a nivel que es el rey, que es el que tiene todo el reino, está tan cerca de nosotros, que es nuestro Padre. Y hablar con nuestro Padre es importante, y más importante es saber que Él está a nuestro lado todo tiempo. Nunca Él te ha dejado. Ahora, tú tal vez no tengas la conciencia que Él está a tu lado, pero Él nunca te deja. Él siempre está y permanece siempre fiel a ti. A veces cuando oramos para que le vaya bien a una persona o para que le salga bien el trabajo, nos olvidamos a veces que Él es su Padre y su Padre está más al tanto de Él de lo que nosotros y nuestras oraciones que le pedimos a Él sean. O sea que uno no debe orar, no, sí debe orar, pero debería enseñar mejor que la relación que ahora tiene es de padre a hijo y que Él va a ocuparse de todas sus necesidades. Por eso el Señor Jesucristo, en uno de los sermones más bellos que he leído, dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos. O sea, imagínense que son las cosas que se ocupa un padre, ¿no? O sea, si tú eres un niñito, un bebé, ¿quién te va a dar de comer? Tu madre, tu padre. Dice: ¿qué comeremos o qué beberemos? Si tienes sed, tu madre va a estar ahí, tu padre va a estar ahí. ¿O qué vestiremos? De seguro, los padres lo que más invierten dinero, creo, que es en la vestimenta de los niños. O sea, siempre están al tanto, porque los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, siempre están ansiosos y preocupados por eso. Mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Ahora, bien importante, es algo así como, a veces tomamos esto como que deberíamos dedicarnos a una especie de pobreza y algo así, y no preocuparnos qué vestirnos, qué beber o qué vestiremos. No, lo que está tratando de decir el Señor es que Él va a proveer todo lo que tú necesitas. ¿Pero por qué? No porque te has portado bien, porque Él es tu Padre. No es como nosotros que hablamos con nuestros hijos y que se portan bien. Si no, le castigamos y le hacemos la ley del silencio. Dios no actúa así. Dios sabe tu naturaleza, sabe todas las debilidades por las que pasas y por eso te quiere decir y hacer saber que Él es tu Padre y Él te va a cuidar. Por eso te dice que, para que puedas entenderlo, cuánto te va a cuidar,
que no te preocupes ni de qué comer, ni de qué beber, ni qué vestiremos, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Ahora, estas no son palabras mías, no son palabras de un religioso, de un teólogo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y las debemos tomar como tal. Y así pudo él confiar en su Padre, hablar con su Padre aún en momentos de total, extrema ansiedad, no como cuando iba a enfrentar la cruz. Él habló con su Padre y dijo bien claro la palabra Padre. Por eso es bien importante desarrollar ese concepto y esa relación de padre a hijo. Cuando nosotros desarrollamos lo que generalmente a veces se enseña, que es un padre juicioso que está viendo a quién castigar, es bien difícil acercarse al Padre, ¿no? Y muchas veces creemos que Dios no sabe lo que nosotros hacemos y si se lo decimos va a saber y cosas así. Razonamos como si fuéramos un humano hablando con otro humano, pero Dios es mucho más grande. Dios es omnipotente, omnisapiente, Él sabe todo lo que te estás pasando, pero su amor es tan grande que te ama tal como eres y quiere cuidarte, quiere amarte, quiere darte eso de comer, quiere darte de beber y quiere darte de vestir, quiere darte todo. Pero hay una cosa que tienes que hacer tú y es buscar a tu Padre. Ahora, ¿cómo lo expresa el Señor Jesucristo? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, todo esto será una realidad. Ahora, ¿cómo vas a saber esto? Cuando entiendas que Él es el que cuida tu día y tú ya no te afanas por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán, o cada día Dios lo cubrirá uno a uno cada día, y basta cada día su propio mal, o sea, sus propias necesidades. Dios quiera que puedas entender que lo importante es la relación con tu Padre y lo importante es realmente el conceptualizar, el desarrollar la conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. A mí me ha tomado tiempo aprender todo esto. A mí me ha tomado tiempo ponerlo en práctica, pero una vez que lo he aprendido, he visto que cada día es mejor la relación con mi Padre, cada día es la mejor relación con Él y la oración, lo que converso con Él, y cada día su dirección es más fuerte y más grande en mi vida. Y por supuesto, su paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, es bien importante, porque siempre me preguntan, ¿cómo ha logrado eso usted, doctor Johnson? ¿Cómo puede ser que usted desarrolle la conciencia y la presencia de Dios, ya sea en los hospitales, ya sea cuando ve pacientes, ya sea cuando está con hermanos que tienen problemas? ¿Cómo desarrolla esa conciencia? Yo lo aprendí a través de 2 versículos que quiero dárselos hoy día. Y pareciera como que no tiene nada que ver con eso, pero entendí lo que significaba, lo que nos mandaba el Señor Jesucristo, y lo comencé a poner en práctica. Y es cuando Él dice, velad y orad. Velad y orad. Velad es estar atento a todo lo que está pasando, por supuesto con respecto al reino de Dios. Siempre pensando en su dirección, siempre pensando cómo Dios está desarrollando. Es velad, comenzar a pensar en Él constantemente, hablar de Dios constantemente, hablar con Él constantemente y pensar, concentrarte en lo que es. No es solamente cuando tienes una meditación, no solamente realmente cuando vas a la iglesia un domingo, sino es constante, mañana, tarde y noche. Ahora, ¿quiere decir como una locura que tengo que pensar en Dios mañana, tarde y noche? No, es algo que Dios está presente contigo en las actividades aún que desarrollas, aunque tú creas que no tienen nada que ver con Dios. O sea, tu trabajo, si tengo que ver a un paciente, yo sé que Dios está ahí. Si tengo que ir al hospital y me piden resolver algo, yo sé que Dios está ahí. Si tengo que ir yo mismo al médico, ir al médico, yo sé que Dios está ahí. O sea, siempre en todas partes pienso de la presencia de Dios en mi vida y que Él está al lado y que Él es mi Padre. Y nunca estoy preocupado por las cosas si me van a pagar bien, no me van a pagar bien, porque todo depende de mi Padre y el amor de mi Padre y el trabajo con que yo lo hago, y hago todo para la gloria de Él.
Y es bien importante, velad y orad. Para mí fue importantísimo entender que velad es estar constantemente. Velad es cuando una persona que está de vigía no se duerme, sino constantemente está atento a lo que puede pasar. Y orad es hablar con tu Padre. Siempre menciona a tu Padre, habla con tu Padre en todas las cosas que hagas. Suponte estás pasando por una enfermedad, velad, pero al reino de Dios, velad. Piensa en lo que ha dicho el Padre. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de sanar, sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Habla con Él, sé constante, vela en Él, no pares. No es que te sientes 2 días mejor y ya se te fue Dios de la mente y se te fue el reino de Dios de la mente y esa conexión espiritual que tenías con Él cuando estabas en necesidad. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación, para que no se te vaya pues ese gozo, esa paz que Dios te ha dado. El Espíritu a la verdad, o sea, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, que es el mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Es cierto, a veces no podemos enfrentar las cosas, vienen los pensamientos y nos sentimos tristes. Pero cuando regresamos a velar y orar, a prestar atención al reino de Dios y hablar con tu Padre. Ahora, siempre digo, porque orar generalmente es un Padre Nuestro seguido, sin ningún pensamiento, solamente una repetición religiosa, y a veces no solamente cuando no lo que utilizan el Padre Nuestro para orar, sino cuando hablan con Dios es una alabanza a su nombre constantemente, pero no comunicamos a Él lo que realmente está pasando por nosotros. Me han dado este diagnóstico, estoy pasando por estos dolores, estoy hablando con esto, necesito comprar esto para mis hijos se están enfrentando muchas pruebas, necesito que tú estés con ellos y los acompañes en todo momento, hablar todo lo que está pasando en tu vida, de lo más sencillo, que como, que no como. Padre, dame instrucción, dame sabiduría. La vez pasada estaba hablando con 2 personas que hablamos generalmente y me dijeron, le hice una pregunta, ¿quién crees que sabe más? ¿Inteligencia artificial? ¿No? ¿O Dios? ¿Quién crees que sabe más? Los dos creo que porque saben que soy pastor, quisieron responderme rápidamente, Dios sabe más. Pero le dije, ¿y quién crees que es más asequible? ¿Inteligencia artificial o Dios? Y los dos me dijeron inteligencia artificial. O sea, porque es fácil llevarle en un teléfono, entrar a un teléfono, preguntarle a un teléfono. Entonces, es posible realmente, si Dios sabe más que la inteligencia artificial, tener acceso a Dios y a la sabiduría de Dios, sí es posible. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice en Romanos capítulo 12, el verso de Dios, para que conozcáis la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Estoy convencido que todos los pensamientos que a veces escribo, todas las terapias que a veces escribo, vienen de Él. Y vienen de Él porque estoy seguro que consultar con Él es con alguien que sabe mucho más que la inteligencia artificial y que tengo acceso a Él. Ahora, el problema es cómo tengo acceso, porque como te dije, entras en un teléfono y es fácil tener acceso a la inteligencia artificial y eso sí lo puedo entender, pero cómo tengo acceso a Dios. Y ese es el problema. En primer lugar, que es tu Padre. Y segundo lugar, velad. Piensa siempre en Él. Y tercer lugar es habla con Él. Orad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre busca lo que tú puedes comprender nomás. Lo espiritual a veces es mucho más grande. Pero Dios te revelará, te dará direcciones. Y no será como ChatGPT, que es un almacenaje de datos que lo han puesto muchas personas y cuando tú mandas una palabra va a hacer que salgan todos los algoritmos y te digan lo que tú quieres hacer. Es cierto que ayuda a escribir cartas, es cierto que ayuda a escribir resúmenes y todo, pero te digo que lo que te da Dios es mucho más grande. Él sabe toda tu situación, no te puedes esconder de Él. Y Él puede enderezar tus caminos, que no lo puede hacer ChatGPT. O sea, hay algunos que utilizan ChatGPT incluso para eso. Pero cuando digo ChatGPT me refiero a inteligencia artificial. Ahora, es bien importante porque nosotros no sabemos los tiempos.
Y el no saber los tiempos, lo que va a pasar ahora con Irán, lo que va a pasar con la guerra, si vendrán, no vendrán, con las elecciones que van en noviembre. Acá estoy hablando, me refiero a los Estados Unidos. Es como no sabíamos pues que España le iba a ganar a Francia, ni tampoco sabíamos que Argentina le iba a ganar a Inglaterra, y ahora van a jugar Inglaterra contra Francia, porque sé que todos están en esto y están enterados de eso. Ahora, no sabemos quién va a ganar, ni siquiera la inteligencia artificial, y Dios tampoco te va a revelar eso, porque nuestra trascendental no es nada importante. Cuando hablas con Dios es lo importante para tu vida, lo importante y necesario para enderezar tus caminos, lo importante y necesario realmente para que tú tengas una vida y una vida en abundancia. Dios quiera que puedas entender, porque nosotros no sabemos los tiempos, no sabemos lo que va a venir mañana, no sabemos lo que tenemos que enfrentar, y por eso tenemos que orar. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo otra vez en Marcos 13, dice, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Se refería a su venida, pero realmente es a todos los tiempos. No sabemos cómo va a pasar mañana, qué va a pasar mañana, qué se le ocurrirá pues a los de Pakistán o a la India, si van a entrar en guerra otra vez y el presidente Trump va a tener que poner paz ahí, o no sabemos lo que va a pasar entre Palestina e Israel, y otra vez pues el presidente Trump dice que nuestro presidente entra en todas partes, también ahora está en Ucrania y Rusia, y todas estas cosas que están pasando no sabemos, pero sí sabemos que podemos velar, estar atentos y orar, y sobre todo orar por los gobernantes, orar por la paz de esta tierra, orar por nuestro país, orar que Dios pueda bendecir a las personas y darles sabiduría. Por eso es muy importante el orar. Ahora, Pablo introduce algo más fuerte en la oración, y lo que introduce Pablo es las fuerzas, la alegría con que yo me voy a referir a mi Padre, la alegría con que yo voy a estar con Él, ¿no? O sea, el saber que puedo hablar con Él da un inmenso gozo, y sabemos que el gozo del Señor mi fortaleza es, indica que me da una fortaleza. Cada vez que yo voy a orar, cada vez que yo voy a hablar con mi Padre, es como que empieza el principio de mi fortaleza. Lo hago en las mañanas temprano y empiezo con una fortaleza, con una vitalidad increíble, solamente de pensar en mi Señor y que puedo clamar a Él. Eso produce un gozo en mí, esa vitalidad, y hace que pueda dirigirme a mi Padre agradecido. Por eso dice, estar siempre gozosos. Y lo segundo, pues, es hablar con Él. Orad sin cesar. Ahora dice bien claro, orad sin cesar. Y dice claramente, siempre gozosos. Entonces es una actividad continua. No es una actividad de domingo a domingo, de miércoles de oración, o de viernes de oración. No es una actividad que nos agrupamos. No es una actividad continua. Es más, mira, te puedo explicar. Yo vivo con mi esposa, mis hijas, cada uno tiene su hogar, y todo el día estamos hablando con mi esposa. Es una actividad continua. No es que mi esposa dice, ok, no hablamos de aquí hasta el almuerzo y no hablamos de aquí hasta que vayamos a dormir. No, es continuamente, nos preguntamos, a veces temas que son livianos, que no tienen nada de profundidad, pero es un placer comunicarse, el hablar. A veces discutimos sobre puntos diferentes que tenemos, pero es un placer incluso tener puntos diferentes. Con Dios es hablar al mismo tiempo, es dirigirte a Él constantemente, no es solamente cada cierto tiempo. Por eso Él dijo, orad sin cesar. Y ahora, bien claro, cuando termino de hablar con Él, siempre yo sé que Él está cuidando, yo sé que Él da la comida que yo necesito, yo sé que Él da el agua, todo el líquido que yo necesito, y Él sé que Él me viste y que todas las fuerzas que me ha dado para producir riquezas y tal vez tener acceso a todas esas cosas, Dios me las ha dado. Me ha dado la inteligencia para estudiar, para ser doctor, para poder llegamos a bendecir a otras personas. Todo se lo debo a Él. Y eso es lo que me agradezco constantemente. Por eso digo bien claro que el consejo de Pablo siempre va a quedar en mi corazón, y Dios quiera que permanezca en su mente y en su corazón. Está siempre gozoso, fuerzas. Orad sin cesar, habla con tu Padre.
todo el día. Y da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando hagas eso, verás cómo tienes la conciencia de la presencia de Dios en tu vida. No solamente cuando cierras la puerta de tu cuarto, sino durante todo el día. No solamente cuando vas a la iglesia, sino durante todo el día. No solamente cuando decides escuchar canciones, sino durante todo el día. Ves la compañía de tu Padre. Dios quiera que usted la puede tener. Pero eso lo que lo trajo, eso es velad y orad. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor y tu gran misericordia, por todas las cosas bellas que haces por nosotros. Padre, te damos gracias porque nos podemos dirigir a ti en todo momento, cualquier hora, y saber que tú eres nuestro Padre, que nos cuidas, que nos amas, y no solamente que nos amas, sino nos provees en todo. Por eso queremos, Señor, siempre estar al tanto, velar, al tanto de todo lo que haces y todas las bendiciones, y queremos hablar constantemente contigo. Todo esto te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Si te puedo dar un consejo hoy día es velad y orad. Bye bye.